No suelo viajar en autobús, de hecho, era la primera vez que lo hacía. Normalmente prefiero volar o usar mi coche, pero aquella vez algo me obligaba a tomar esa opción. Era una mezcla de necesidad y curiosidad, ya que nunca había recorrido esa ruta nocturna y, sinceramente, no esperaba que el viaje se convirtiera en lo que aún me provoca pesadillas. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me subí al autobús. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro mientras me subía a la unidad. A esas horas, los únicos pasajeros éramos yo, el conductor y dos personas más que se veían completamente sumergidas en sus teléfonos, ajenos al mundo que los rodeaba. Elegí un asiento cerca de la ventana, como siempre lo hago, para distraerme viendo el paisaje. El conductor, un hombre mayor con una expresión inexpresiva, asintió brevemente cuando subí y arrancamos. La carretera era oscura, iluminada solo por las luces del autobús que trazaban largos haces en la niebla que comenzaba a formarse. A pesar de lo silencioso y monótono del trayecto, había algo raro en esa noche, algo que me hacía sentir inquieta. El ambiente se sentía pesado, como si la misma oscuridad estuviera viva, observándonos mientras avanzábamos por ese camino solitario. Cerré los ojos un momento, tratando de relajarme, pero no lo lograba. Una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, algo que me erizaba la piel. El autobús avanzaba en silencio, el motor zumbaba levemente, pero todo lo demás era un vacío total, un silencio tan denso que casi dolía. De repente, vi algo por el rabillo del ojo, una sombra, rápida, que se deslizaba junto al camino. Me giré, y ahí estaba, una figura, una mujer, parada al costado de la carretera. Levantaba la mano en señal de auxilio, como si pidiera que la lleváramos. No estaba mal vestida ni parecía herida, pero algo en su rostro me puso los pelos de punta. Estaba pálida, como si la luz del autobús la hubiese atrapado en un mal ángulo. Pensé en decirle al conductor que parara, pero antes de que pudiera hacerlo, pasamos de largo. Me quedé con esa imagen grabada en la mente por unos minutos, intentando racionalizarla. Tal vez era solo una viajera varada, alguien que necesitaba un aventón. Pero, ¿a esa hora? ¿En medio de la nada? Intenté sacármelo de la cabeza, pero el mal presentimiento no desaparecía. Apenas habían pasado unos 20 minutos cuando la vi de nuevo, otra figura al borde de la carretera, esta vez un hombre. Estaba de pie, con la misma expresión, la misma postura. Levantaba la mano pidiendo ayuda, pero su rostro parecía inusualmente borroso. Fue como un golpe en el estómago. ¿Cómo era posible que otra persona estuviera parada tan lejos de cualquier lugar habitable, en la misma situación? Esta vez no me quedé callada. Oiga, exclamé desde mi asiento, levantándome un poco. El conductor ni siquiera giró la cabeza. ¿No vio a ese hombre? Estaba pidiendo ayuda. ¿Por qué no paramos? El conductor soltó un suspiro, como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces antes, y respondió sin mirarme. No hay nadie en la carretera, señorita. Relájese. Me quedé helada. ¿Cómo podía no haber visto a alguien que estaba justo al lado del camino? Era imposible. Estaba segura de lo que vi. Me sentí enojada y frustrada. ¿Por qué mentía? Pero algo en su tono, en su indiferencia, me dejó sin palabras. Decidí volver a mi asiento, cruzándome de brazos mientras miraba por la ventana. No quería aceptar que algo estaba mal, pero lo sentía. El autobús siguió avanzando, la niebla afuera se hacía más densa, más opresiva. No podía dejar de mirar por la ventana, mis ojos buscaban con insistencia cualquier señal de vida. Y la encontré. De nuevo, una figura apareció en la distancia. Esta vez era un niño, pequeño, no debía tener más de 10 años. Su mano también estaba levantada, pidiendo que lo ayudaran. Me sobresalté y de inmediato volví a llamar al conductor, pero ya sabía lo que iba a decir. Deténgase. Ese niño necesita ayuda. No hay niños aquí, respondió de manera cortante. Siéntese. Su voz sonaba más áspera, casi como si estuviera molesto, pero lo que más me inquietó fue lo que dijo después. No se meta en lo que no entiende. Esa advertencia me recorrió la espina como un escalofrío. ¿Qué estaba ocurriendo? Algo en su tono, algo en el modo en que dijo esas palabras, me dejó intranquila, como si hubiera algo mucho más profundo detrás de todo esto.
Mis manos temblaban, pero no sabía si era por el frío de la madrugada o por el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Tratando de calmarme, me hundí en el asiento. Cerré los ojos, convencida de que todo debía ser producto de mi imaginación. Tal vez estaba cansada. Tal vez esas figuras eran solo sombras, engaños de la mente, pero algo en mi interior me decía que no era así. No sé cuándo me quedé dormida, pero debió haber sido por pura extenuación, porque lo siguiente que recuerdo fue el ruido del motor desacelerando. Abrí los ojos, algo aturdida, y me di cuenta de que el autobús estaba llegando a su destino. Afuera, el cielo empezaba a aclararse y el paisaje de la carretera daba paso a edificios y luces urbanas. Al principio sentí alivio al ver que estábamos de vuelta en la civilización, pero rápidamente ese alivio fue reemplazado por la necesidad de obtener respuestas. Me levanté rápidamente de mi asiento y caminé hacia el conductor. Necesito saber qué fue lo que vi en la carretera. No puedes decirme que no había nadie, le dije, cruzándome de brazos mientras lo miraba fijamente. El conductor detuvo el autobús y giró lentamente hacia mí. Sus ojos, cansados y vacíos, me miraron con una mezcla de compasión y advertencia. Lo que viste no eran personas, dijo en un tono bajo, casi como si susurrara. Eran almas atrapadas. Siempre están ahí, pidiendo ayuda, pero ya no pueden ser salvadas. Sentí que el mundo se me venía encima. El frío en mi estómago se convirtió en un nudo de pánico. ¿Almas atrapadas? Repetí en voz baja, incrédula. El conductor asintió y me miró como si fuera obvio, como si esta explicación fuera algo cotidiano para él. Sí. No son de este mundo, pero están condenadas a vagar. Son almas que murieron en esa carretera, personas que no encontraron descanso. Tú no eres la primera que las ve, ni serás la última. Mi mente trataba de procesar lo que me estaba diciendo. Las imágenes de esas figuras regresaron a mi cabeza con una intensidad perturbadora. ¿Cómo era posible que hubiera visto eso? ¿Por qué yo? Pero, ¿por qué no paras? Logré preguntar con la voz temblorosa. Si ves que alguien necesita ayuda, ¿por qué no haces nada? El conductor suspiró, como si mi pregunta lo agotara aún más. Porque no se puede hacer nada por ellos. Parar solo atrae más problemas. Una vez que cruzas la línea y les haces caso, te arriesgas a que te sigan. Y créeme, no quieres que te sigan. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada palabra que salía de su boca parecía añadir una capa más de oscuridad a lo que ya había visto. No podía, o no quería, aceptar que lo que decía era verdad, pero al mismo tiempo, no podía ignorarlo. No podía olvidar las miradas vacías, las manos levantadas. Era como si esas almas, esas presencias, hubieran sabido que yo las estaba viendo y me suplicaran ayuda que jamás podría darles. Finalmente, el conductor me miró una vez más, con algo que casi parecía lástima. La carretera está llena de ellos. Algunos los ven, otros no. Lo importante es no involucrarse. Hazme caso, sigue tu vida y olvida lo que viste. Es lo mejor que puedes hacer. No respondí. Simplemente asentí, sintiendo una mezcla de miedo y resignación. Bajé del autobús en silencio, con las piernas temblorosas, mientras la luz del día comenzaba a iluminar el mundo nuevamente. Pero, a pesar de la claridad del amanecer, no pude dejar de sentir que algo oscuro y siniestro me seguía, aunque solo fuera en mi mente. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no ver a nadie. Pero lo más aterrador de todo es que, aunque lo intente, nunca podré olvidar esos rostros que vi aquella noche, pidiendo ayuda desde el borde de la carretera. Nunca fui supersticioso. Durante los más de 20 años que trabajé como conductor de autobús, había recorrido casi todas las rutas del país, incluso algunas de las más complicadas. La gente siempre me decía que tuviera cuidado, que en las rutas solitarias se escuchaban cosas, se veían sombras, y que era mejor no detenerse. Yo les respondía con una sonrisa, sin darle demasiada importancia. A fin de cuentas, para mí, todo eran historias de pasajeros asustadizos, mentes sugestionadas por el cansancio de los viajes largos. Pero todo cambió en una noche.
La noche que decidí aceptar esa ruta tan poco conocida y que me hizo reconsiderar si, tal vez, había algo más allá de lo que comprendemos. Esa ruta en particular, a la que los pocos conductores que la conocían le decían la carretera del silencio, era una vía larga y serpenteante que conectaba dos pequeños pueblos casi olvidados. El trayecto era monótono, con kilómetros de asfalto rodeados por espesos bosques que parecían nunca terminar. Y el nombre no era por casualidad. El silencio porque apenas circulaban vehículos en esa carretera, mucho menos a altas horas de la noche. Era una jornada normal. Había terminado mi ruta habitual temprano, pero la compañía me pidió hacer un viaje extra para cubrir a un compañero que se había enfermado. Era una oportunidad de hacer unas horas extras, así que acepté sin pensarlo mucho. Era ya tarde cuando partimos. A bordo iban unas 10 personas, la mayoría dormía o miraba por la ventana con los ojos entrecerrados, dejándose arrullar por el traqueteo del autobús. Todo parecía tranquilo. Avanzábamos por esa carretera desierta cuando, de repente, noté que algo no andaba bien. El autobús comenzó a perder potencia. El motor empezó a emitir un sonido irregular, como si estuviera esforzándose demasiado. Intenté mantener la calma mientras buscaba un lugar adecuado para detenerme, pero en esa carretera no había muchas opciones. El pavimento estaba en mal estado, lleno de baches y desniveles. Finalmente, logré detener el autobús en un pequeño claro junto a la carretera, rodeado de nada más que árboles oscuros. Intenté encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. Un sudor frío comenzó a recorrerme la espalda. Había hecho revisiones de rutina antes de salir y no había nada fuera de lo común. Pero en ese momento, lo único que tenía ante mí era un autobús averiado en medio de la nada. Me levanté de mi asiento, tratando de calmarme, y les informé a los pasajeros sobre la situación. Les dije que trataría de resolverlo lo más rápido posible. Me bajé del autobús, dejando las puertas abiertas para asegurarme de que cualquier cosa que necesitara entrar o salir pudiera hacerlo sin problemas. Al bajar, el aire era frío y denso. El cielo estaba completamente oscuro, apenas iluminado por una débil luna que parecía ocultarse tras las nubes. Caminé alrededor del autobús con una linterna, revisando si había algo visible que estuviera mal. Pero mientras inspeccionaba el motor, escuché algo que me detuvo en seco. Al principio, pensé que era el viento. Pero no, era mucho más claro, más cercano. Era como un llanto, un sonido lastimero que venía de lejos, pero lo suficientemente cerca como para escucharlo con claridad. Me erguí lentamente, apuntando la linterna hacia el bosque que rodeaba la carretera, pero no había nada. Solo oscuridad. Me dije a mí mismo que debía ser algún animal. Quizás un coyote. Pero mientras volvía al autobús, el sonido se intensificó. Esta vez no era solo un llanto, sino varios, como si muchas personas estuvieran suplicando por ayuda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que estábamos en un lugar solitario, y esa carretera tenía fama de ser peligrosa, pero este tipo de cosas no era lo que esperaba. Rápidamente subí de nuevo al autobús y cerré las puertas. No quería parecer asustado, pero algo dentro de mí me decía que no era seguro quedarse fuera por mucho tiempo. Intenté contactar a la terminal, pero solo obtuve una respuesta automática de que los mecánicos no estaban disponibles y que tratarían de enviar una grúa para remolcarnos hasta una estación de servicio cercana. ¿Todo bien, jefe? Escuché la voz de uno de los pasajeros, un hombre mayor que se había acercado al frente. Le respondí lo más tranquilo que pude. Todo en orden. La grúa ya viene en camino, solo tenemos que esperar un poco. Intenté sonar calmado, pero no podía evitar que mi vista se desviara hacia las ventanas del autobús. ¿Qué eran esos sonidos? Sentía que algo nos acechaba desde el bosque, pero no quería alarmar a los pasajeros. Era importante mantener la compostura. El tiempo pasaba lentamente. Intenté distraerme mirando el teléfono, pero la señal era casi inexistente. Fuera del autobús, los llantos seguían. Parecía como si estuvieran cada vez más cerca. De vez en cuando levantaba la vista y miraba hacia el bosque. Me convencía de que todo estaba en mi cabeza hasta que vi algo. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre. A unos 50 metros del autobús, entre los árboles, había una figura. No distinguí bien si era un hombre o una mujer, pero estaba parada, inmóvil, observándonos. Cerré los ojos, sacudí la cabeza y volví a mirar.
La figura ya no estaba. Intenté convencerme de que solo había sido un juego de sombras, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Las 2 horas más largas de mi vida transcurrieron lentamente. El ambiente dentro del autobús se había vuelto tenso. Algunos pasajeros, que antes dormían, ahora estaban despiertos, preguntándose por qué no avanzábamos. Yo seguía mirando hacia afuera, y de vez en cuando me parecía ver más figuras, siempre quietas, siempre observando. Sabía que si decía algo, podría desatar el pánico. Lo único que me quedaba era esperar. Finalmente, las luces de una grúa aparecieron a lo lejos. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. La grúa se detuvo junto a nosotros, y después de un breve intercambio de palabras con el conductor, comenzamos a ser remolcados hacia una gasolinera. Aunque no estábamos moviéndonos por nuestros propios medios, el hecho de estar saliendo de ese lugar ya me daba una sensación de seguridad. Cuando llegamos a la estación, el encargado, un hombre mayor de aspecto cansado, salió a recibirnos. Mientras los pasajeros bajaban para estirar las piernas y hacer algunas preguntas, me acerqué al hombre y le conté lo que había ocurrido en la carretera. No solo la avería, sino también los sonidos y las figuras que había creído ver. El hombre me escuchó con una expresión seria y, tras una pausa, me dijo, esa carretera es peligrosa, pero no solo por lo que ves. Hace años, muchos han muerto allí. Accidentes, asaltos y cosas peores. A veces, la gente habla de escuchar cosas, llantos, voces pidiendo ayuda. Pero ya no hay nada que puedas hacer por esas almas. Están atrapadas en ese lugar. Su respuesta me dejó sin palabras. No sabía si creer en lo que decía, pero algo en su tono y en su mirada me hacía pensar que no era la primera vez que escuchaba una historia como la mía. Era como si aceptara la presencia de algo que no se puede ver ni explicar del todo, pero que todos saben que está ahí. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando llegó un mecánico para revisar el autobús. Después de un par de horas, logró arreglar la avería y estábamos listos para partir. Subí nuevamente al asiento del conductor, pero antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor. El bosque seguía ahí, tan oscuro como antes, pero ahora, con la luz del día, ya no parecía tan amenazante. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, todos los pasajeros bajaron agradecidos por haber llegado sanos y salvos. Yo también estaba aliviado, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Esa sensación de ser observado, los llantos, las figuras entre los árboles. Todo era demasiado real para haber sido solo producto de mi imaginación. Esa fue la última vez que acepté esa ruta. Desde entonces, cada vez que alguien menciona la carretera del silencio, un escalofrío me recorre la espalda. No sé lo que vi esa noche, pero una cosa es segura, hay lugares en los que, por más que lo intentes, no puedes evitar sentir que no estás solo. Para pensar que algo podría salir mal. Salimos de Orizaba a eso de las 3 de la tarde, emocionados por el viaje y por los días que pasaríamos en la playa. Asterisco asterisco anécdota, el extraño cruce asterisco asterisco, nunca pensé que algo tan simple como un viaje de graduación se convertiría en una experiencia que me perseguiría por mucho tiempo. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos irnos a Mazatlán para celebrar el fin de nuestra carrera universitaria. Habíamos planeado todo con semanas de anticipación, reservar el hotel, organizar quién llevaría el coche y planear las paradas en el camino. No había razón para pensar que algo podría salir mal. Salimos de Orizaba a eso de las 3 de la tarde, emocionados por el viaje y por los días que pasaríamos en la playa. Éramos 4 en total, Alex, quien estaba al volante porque era su coche, Fernanda, sentada en el asiento del copiloto, Raúl y yo, Carlos, en la parte trasera. Los primeros tramos del viaje transcurrieron sin problemas. El sol todavía brillaba, el ambiente era relajado y todos estábamos hablando sobre lo que haríamos en Mazatlán, imaginando lo bien que nos la pasaríamos. Nuestro plan era detenernos en algún punto cerca de Morelia para descansar o, si todo iba bien, solo cambiar de conductor. Alex había conducido todo el tiempo y aunque decía que no estaba cansado, los demás estábamos un poco adormilados. Cerca de las 7 de la noche, hicimos una pequeña parada en una gasolinera para comer algo y estirar las piernas. El cielo comenzaba a oscurecerse y las luces de la carretera se hacían más tenues a medida que avanzábamos hacia el oeste.
Después de esa parada, el cansancio empezó a acumularse. El camino se volvía cada vez más monótono, y aunque intentábamos mantenernos despiertos con conversaciones y música, el sueño nos fue ganando. El primer golpe de cansancio nos llegó a todos al mismo tiempo. Era casi medianoche cuando Alex, que seguía al volante, finalmente admitió que necesitaba descansar. Ninguno de nosotros se sentía lo suficientemente despierto como para tomar su lugar, así que decidimos orillarnos y dormir un par de horas. Nos detuvimos en un pequeño espacio al costado de la carretera, donde no había nada más que la oscuridad del campo mexicano extendiéndose en todas direcciones. El único sonido que nos rodeaba era el suave zumbido del motor del coche apagándose. Dentro del auto, el silencio también cayó sobre nosotros y en cuestión de minutos, estábamos todos profundamente dormidos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara, pero cuando abrí los ojos, el reloj del auto marcaba las 2 de la mañana. Me sentí un poco desorientado, como si hubiera dormido demasiado, pero lo que me puso realmente nervioso fue el ambiente que nos rodeaba. A esa hora, la carretera estaba completamente desierta y había un frío extraño, un tipo de frío que no tenía nada que ver con el clima. Desperté a los demás y aunque algunos protestaron, les insistí que ya era hora de seguir. No nos convenía quedarnos más tiempo ahí. Alex, todavía somnoliento, tomó el volante nuevamente y el coche se puso en marcha, el sonido del motor rompiendo el silencio de la noche. Al principio, la atmósfera en el auto seguía siendo algo tranquila, aunque todos estábamos un poco inquietos por la oscuridad y el cansancio. Pusimos algo de música suave para mantenernos despiertos, pero no ayudaba mucho. Las luces del coche iluminaban un pequeño tramo de la carretera frente a nosotros, pero todo lo demás estaba cubierto por sombras densas y profundas. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando ocurrió. Íbamos avanzando lentamente por una curva cuando, de repente, Fernanda gritó. Su grito nos hizo saltar a todos, y Alex, sobresaltado, dio un volantazo, aunque logró mantener el control del coche. Ahí, ahí. Alguien cruzó la carretera. Gritó Fernanda, señalando hacia el lado derecho de la carretera. Todos giramos la cabeza, pero en la oscuridad no logramos ver nada. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que acababa de pasar. Alex frenó el coche con brusquedad y nos quedamos en silencio, con los nervios a flor de piel. ¿Qué fue eso?, preguntó Raúl, tratando de sonar calmado, pero se le notaba la tensión en la voz. Era alguien, corriendo, murmuró Fernanda, su rostro estaba pálido. Lo juro, lo vi. De inmediato, todos nos bajamos del coche. Alex agarró la linterna que siempre llevaba en la guantera y empezamos a revisar el área. Caminamos hacia la parte trasera del coche, esperando ver algún golpe o marca que indicara que habíamos atropellado a alguien, pero no encontramos nada. No había rastros de sangre, ni abolladuras, ni señales de un accidente. También revisamos a lo largo de la carretera, buscando cualquier indicio de lo que Fernanda había visto, pero no había nadie. No había ningún rastro de una persona o animal, ni un sonido aparte de nuestras respiraciones agitadas. Nos miramos entre nosotros, desconcertados. ¿Cómo era posible que Fernanda hubiera visto algo tan claro, pero que no hubiera evidencia alguna? Tal vez fue un reflejo de las luces, sugirió Alex, intentando calmar la situación. A estas horas, y con lo cansados que estamos, podríamos estar viendo cosas. A regañadientes, todos aceptamos esa explicación. Subimos de nuevo al coche, pero esta vez el ambiente estaba cargado de tensión. Ya no había música ni conversaciones. Solo el ruido del motor y el crujido de los neumáticos contra el asfalto. Seguimos conduciendo en silencio por varias horas más, hasta que finalmente vimos las luces de Mazatlán a lo lejos. Llegar al hotel fue un alivio, pero la sensación de lo que había pasado no se desvanecía. Nos registramos, subimos a la habitación y nos tiramos en las camas, exhaustos. A pesar del cansancio, no pude dejar de pensar en lo que habíamos vivido. ¿Realmente Fernanda había visto a alguien? ¿O era simplemente el cansancio haciendo que viera cosas? Al día siguiente, ya con la luz del sol y el sonido del mar a nuestro alrededor, las cosas parecían más normales. Nos reunimos en la playa, y poco a poco la conversación derivó hacia lo que había pasado la noche anterior. ¿Creen que tal vez atropellamos a esa persona?, preguntó Fernanda, aún con una expresión de preocupación en su rostro. Yo no creo que fuera una persona, dijo Raúl, encogiéndose de hombros.
Lo que yo vi parecía más bien un perro grande, corriendo a un lado de la carretera. ¿Un perro? Intervino Alex, incrédulo. Yo no vi nada. Si algo hubiera cruzado la carretera, lo habría notado. Me quedé en silencio un momento, recordando lo que yo había visto o creído ver. Para mí, lo que había cruzado la carretera no parecía ni una persona ni un perro. Yo no estoy seguro, dije, tratando de organizar mis pensamientos. Lo que vi, si es que realmente vi algo, parecía un niño. Estaba agachado, como si estuviera corriendo o escapando de algo. Todos me miraron, sorprendidos. ¿Un niño? Repitió Fernanda. Yo estaba segura de que era una señora. Incluso vi su ropa. Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que acabábamos de compartir. Era evidente que todos habíamos visto algo diferente. Una señora, un perro, un niño, pero ¿cómo era posible? Durante el resto del día, tratamos de dejar de lado el tema, aunque la confusión seguía latente en nuestras mentes. Disfrutamos de la playa, del sol y de todo lo que habíamos planeado hacer en Mazatlán. Pero la sombra de lo que había ocurrido en la carretera seguía presente. La noche cayó nuevamente, y con ella, una sensación de incomodidad volvió a mí. Aunque estábamos en un lugar lleno de vida, rodeados de turistas y con el bullicio de la ciudad costera, algo seguía molestándome. Esa noche, antes de irnos a dormir, decidimos que de regreso no viajaríamos durante la noche. Ninguno de nosotros quería repetir la experiencia de conducir por una carretera desierta a esas horas. El viaje de regreso fue mucho más relajado. Nos aseguramos de salir por la mañana, con suficiente tiempo para llegar a casa antes del anochecer. Sin embargo, mientras avanzábamos por la misma carretera donde había ocurrido el incidente, no pude evitar sentir una tensión en el ambiente. A todos nos costaba evitar mirar por las ventanas, atentos a cualquier movimiento extraño o figura que pudiera aparecer de nuevo. Nunca llegamos a una conclusión sobre lo que realmente ocurrió esa noche. ¿Fue solo el cansancio haciéndonos ver cosas? ¿O había algo más en esa carretera, algo que no podíamos explicar? A veces, cuando me quedo solo y pienso en esa experiencia, me pregunto si de verdad habíamos visto algo sobrenatural. Pero una parte de mí prefiere no saber la respuesta. Lo único que sé con certeza es que, desde ese día, todos acordamos no volver a conducir de noche, especialmente en una carretera solitaria. Y cada vez que alguien menciona un viaje nocturno, la imagen de aquello que cruzó la carretera viene a mi mente, fue un niño, un perro o una mujer, eso nunca lo sabré realmente.